Canibalismo, asesinatos y venganza. Es un poco de lo que pudimos ver en este tan esperado capítulo 8 de The Last of Us, mismo donde se nos muestra qué sucede con Joel después de su herida de gravedad, y que como ya es costumbre, se nota la fiel adaptación a su obra original, así que les traemos un resumen del mismo y las referencias y curiosidades que pudimos observar dentro de este. Comenzamos el episodio con la escena de un pequeño grupo de supervivientes y su líder, que lleva el papel del padre religioso de todos, llamado David. Aquí mismo se nos comenta que están llorando a una persona de su mismo grupo que acaba de fallecer, pero que por motivos sospechosos no lo pueden enterrar aún, o al menos es lo que David le dice a los familiares del difunto. Se nos explica que pese a que hay un orden dentro del propio grupo, la realidad es que se están quedando sin mucha comida para alimentar a todas las bocas. En cuanto a Ellie y a Joel, podemos verlos en las mismas circunstancias, con la falta de alimentos, lo que lleva a Ellie a tomar la decisión de ir a buscar algo que cazar por su cuenta mientras deja a Joel descansando. Después de un rato buscando por el bosque nevado, Ellie logra encontrar a un venado para después dispararle. Lamentablemente no logra matarlo de un solo tiro, lo que hace que el venado escape herido solo para poder morir unos metros más adelante. Lugar por donde van pasando nuestros nuevos personajes, David y James. Como dato curioso, a quien vemos como James en realidad es el actor Troy Baker, mismo que ya tiene historia con The Last of Us, puesto que fue él quien capturó el movimiento y expresó a Joel en la obra original de PlayStation 3, y que ahora lo podemos ver como uno de los antagonistas de Ellie. David y James, al encontrarse con el venado, deciden llevárselo, pero en ese momento Ellie logra detenerlos para que no le roben a su presa. Luego de intercambiar palabras entre ellos, llegan a un acuerdo en donde Ellie acepta compartir la presa y David tiene que darle antibióticos a cambio. Estos deciden esperar a que James regrese con las medicinas, así que buscan refugio dentro de una pequeña cabaña. En una pequeña charla que tienen entre estos dos personajes, podemos ver cómo David tiene cierto interés hacia Ellie, haciendo que este le invite a pertenecer a su pequeño grupo religioso. Cuando Ellie se niega, observamos que David le explica que uno de los motivos por los cuales predica la Biblia es porque considera que las cosas siempre pasan por algo, y le revela a Ellie que un ejemplo de esto es que tenían a un pequeño grupo que salió a buscar provisiones, pero que dicho grupo fue masacrado y el único sobreviviente les contó que fueron atacados por un hombre loco y una niña. En ese momento, Ellie se percata de lo que sucede, llegando por detrás James con los antibióticos y listo para dispararle, pero David no lo permite y decide dejarle escapar con los medicamentos. Desde la parte donde Ellie pide intercambiar medicinas por el ciervo hasta donde le permiten escapar con estas, se respetaron todas las escenas y gran parte de los diálogos de la obra original, haciendo que los videojugadores conectemos mucho más con el episodio. Poco después vemos a Ellie aplicándole los medicamentos a Joel para que este se pueda mejorar, pasando la escena con James y David cuando por fin llevan el venado a su grupo, los cuales se encuentran comiendo, pero estos no se ven muy felices ya que saben que David dejó escapar a los que asesinaron a sus integrantes. En ese momento, uno de los familiares exige que sean asesinados, pero David controla muy bien la situación, diciéndole que lamenta que su padre esté muerto, pero que siempre tendrá uno. Y es que siempre tenemos a un úter en nosotros. En realidad, David planeó dejar escapar a Ellie para poder buscarla más adelante, y así saber cuál es su ubicación junto con la de Joel. Ellie logra percatarse de esto, lo que hace que decide escapar de la zona, alentando a los cazadores para lograr alejarlos de Joel, pero sus planes se frustran cuando uno logra disparar directamente a su caballo, haciéndola caer casi inconsciente. James, al ver que la tiene inmóvil, decide que la va a matar, y justo cuando va a disparar, David logra evitarlo, anteponiéndose, solo para que se termine llevando a Ellie mientras otro pequeño grupo se queda en búsqueda de Joel. Al igual que en el videojuego, la historia se divide en dos. Por una parte vemos a Joel y por otro lado a Ellie. Joel, al ver que uno de los cazadores ya dio con su escondite, hace todo lo posible por pararse para luchar, logrando matarlo por la espalda. Mientras podemos ver a Ellie encerrada en lo que parece ser la cocina de este grupo, entrando David por la puerta y explicándole que todos la quieren muerta, pero que él puede evitarlo siempre y cuando ella decida quedarse con él, a lo que Ellie se niega por segunda vez. Lo siguiente que vemos es como Joel logra capturar a otros dos cazadores, sometiéndolos y aplicando un método de interrogación algo sanguinario. Joel, después de amarrar a ambos enemigos, le entierra el cuchillo a uno de ellos en la rodilla,
ella, mientras le pregunta por Ellie y el lugar donde se encuentra, advirtiéndole que si el lugar que señala no concuerda con el que menciona su amigo, entonces le sacará la rótula con la navaja. Este termina dándole el lugar exacto, solo para que Joel, después de obtener la información, lo asesine, haciendo que el otro sujeto se niegue a cooperar, pero para Joel la información del primer sujeto es más que suficiente, así que ya no le sirve este último, haciendo que termine con él de múltiples golpes con un tubo y encaminándose a la búsqueda de Ellie. Toda la escena de la tortura que aplica Joel era una de las más esperadas en este capítulo por los fans, y como siempre HBO no nos decepcionó, dándonos las mismas escenas que la obra original y logrando plasmar a ese Joel maldito que tanto amamos en el juego, ese que ya no le importa traspasar límites con tal de proteger a Ellie, la cual se nos muestra que mientras busca la manera de escapar de su encierro, se percata que en realidad este nuevo grupo se trata de caníbales y que ahora teme por su vida. Vemos a David entrar con un plato de comida, que él asegura que es venado, pero después de lo que vio Ellie, no le cree nada y termina rechazando su plato. David trata de convencerla nuevamente de que se una a ello, diciéndole que la puede proteger y que, como sospechábamos desde el inicio, revelándole sus intenciones de crear vida con ella. Ellie decide aceptar mientras le perdonen la vida a Joel, y cuando David acepta, Ellie se acerca a acariciarle la mano, demostrándole que está de acuerdo, solo para que segundos después Ellie le agarre uno de los dedos y se lo rompa, acto que molesta mucho a David, haciendo que salga furioso y gritándole que tiene razón, que la partirán en trozos pequeños. Poco después podemos ver cómo entra nuevamente David, pero esta vez en compañía de James y un enorme cuchillo, listos para rebanar a Ellie. Mientras tratan de subirle a la mesa, Ellie muerde a David, lo que lo hace enfurecer aún más, y justo cuando está a punto de soltar el primer corte, Ellie grita diciéndole que en realidad está infectada, y por ende ahora él también está infectado. David clava el cuchillo en la mesa y verifica que Ellie tiene una mordida, pero no lo cree posible. Mientras James y David están confundidos, Ellie aprovecha, agarra el cuchillo y se lo clava en el cuello a James, logrando escapar de David. En la escena final se nos muestra que Ellie se oculta en un pequeño restaurante y que David va tras de ella. Ellie le arroja un pedazo de madera en llamas, pero falla, lo que conlleva a que el restaurante comience a incendiarse, pero David no le da mayor importancia. En el videojuego, también la batalla contra este enemigo se desarrolla en el mismo lugar, siendo esta una batalla de puro sigilo. Ellie logra atacar a David por la espalda clavándole un cuchillo, a lo que David logra tumbarla de un golpe, solo para cuando la ve aturdida en el suelo, este intente violarla, mientras Ellie se resiste, pero logra agarrar el gran cuchillo que se le cayó a David cuando ésta lo atacó y logra defenderse, dándole directo a la cara, tumbándolo. Pero como podemos observar, Ellie se encuentra en shock por todo esto, así que se desahoga acuchillándolo múltiples veces, dándonos una escena desgarradora y que muy probablemente marque un antes y un después en su vida. Esta escena era otra que todo amante de la obra original esperaba ver con ansia, y que nos encantó el detalle de respetarla al mínimo, por más cruda que fuera, y que también logró enamorarnos mucho más de la tan excelente actuación de Bella Ramsey, concluyendo el capítulo con Ellie saliendo del restaurante en shock, mientras que Joel al verla va corriendo a abrazarla, mientras Ellie trata de explicarle lo que estaba a punto de suceder, pero por lo impactante de todo esto, no logra salir de ese estado en que se encuentra, terminando el capítulo con esta escena. HBO sigue y seguirá superando sus estándares tras cada capítulo, y nosotros estaremos siempre pendientes de seguir viendo tan espectacular historia y tan perfecta adaptación. Cuéntanos tu parte favorita del capítulo. Nos vemos en próximos videos en esto que es Chuleta Gamer.